Kaixo denoi, hola a todos. Este será el primero de los 4 vídeos que vamos a lanzar desde el Museo Yaso, vinculados a la exposición sobre las pandemias en la antigüedad. En esta ocasión hablaremos sobre la plaga de Atenas, la primera gran peste conocida en época antigua. La plaga de Atenas surgió en el 430 a.C. y fue bastante mortífera para los ciudadanos atenienses. ¿Sí? Se calcula que entonces habría en Atenas unos 350.000, 400.000 personas, y esta peste pues, se llevó por delante, segó la vida de un cuarto, incluso de un tercio de la población, no se sabe seguro. Bien, la plaga fue muy mortífera, pero también fue muy concentrada, y eso es debido a que se dieron unas circunstancias excepcionales. En el 430 ya llevaban los atenienses en guerra un año con los espartanos y sus aliados, es decir, cuando derrotaron a los persas y los expulsaron, Atenas y Esparta, las ciudades-estado más potentes de todo el mundo griego, empezaron a competir entre sí, y de esas tensiones al final salieron dos bandos, ¿sí? En un mapa lo podéis ver ahora. Por un lado estaban Atenas y sus aliadas, ¿sí? Que serían las ciudades del Egeo y los griegos orientales, y por otro lado estaba Esparta, las ciudades-estado del Peloponeso y los griegos de Occidente. Bueno, los espartanos y sus aliados eran en tierra eran muy superiores militarmente a Atenas y sus aliadas. Por lo tanto, Pericles, el gobernador por aquellos años de Atenas, decidió evitar la batalla en tierra. Toda la población del Ática, de la península del Ática, la concentró en la ciudad de Atenas, construyó unos largos muros hasta el puerto del Pireo, y así, como he dicho, evitaban la batalla en tierra y atacarían a Esparta por mar, ¿sí? Ya que en el mar Atenas no tenía rival. Como podemos imaginar, en Atenas, en el Pireo, entre esos largos muros, entre ambos núcleos, se concentró muchísima gente, las condiciones higiénicas no eran las más adecuadas, estaban abastecidos, sí, pero lo dicho, eran unas condiciones insalubres, se ocuparon las plazas públicas, los templos, y parece ser que debido a eso, una plaga que llegó causó estragos. Apenas tenemos fuentes sobre esta plaga. La fuente escrita más directa, y la única directa, vaya, tenemos en Tucídides, ¿sí? Tucídides vivió en Atenas esta plaga, ¿sí? Él mismo se contagió también, pero se curó, y en su libro La historia de la guerra del Peloponeso describe un poco cómo ¿sí? Cómo se desató el caos en Atenas. Parece ser que la plaga llegó desde Etiopía, se extendió a Egipto, luego hacia Grecia, y a Atenas llegó pues, mediante los barcos, ¿sí? Los barcos de abastecimiento del ejército que llegaban al Pireo y que estaban, hemos dicho, unidas mediante muros a Atenas. El contagio fue, ya hemos dicho, fue muy fuerte. Los síntomas que describe Tucídides pues son como vómitos, fiebres, malestar, diarrea, lengua y garganta sanguinoladas, piel rojiza con úlceras. Hoy en día, apenas con estos pocos datos, apenas podemos identificar de qué enfermedad se trataba, ¿sí? Pero parece ser que podría ser gripe tifoidea, ¿sí? Porque en el 1994, en el yacimiento cerámico de Atenas, se encontró una fosa común de 150 cuerpos de esta época que presentaban signos de esta gripe tifoidea, ¿sí? Bueno, pues Tucídides nos cuenta que una vez contagiados, pues al cabo de una semana, 9 días, la gente moría, algunos se recuperaban y desarrollaban inmunidad, pero también generaba secuelas como amnesia, gangrena en las extremidades. Parece ser que hubo unos pequeños brotes más, ¿sí? En el 29, otra vez en el 27, 26, y las consecuencias fueron nefastas para Atenas, ya que
decidió todavía aguantaron algunos años más de guerra, sí, 20 años más, pero inclinó la balanza favorablemente hacia el bando de Esparta, ya que la pérdida de población fue increíble, la gente también acudió primero a la religión, a los dioses, a adorarlos, a ofrecerles sacrificios, a los oráculos, pero al ver que los dioses no hacían nada, la gente empezó a relajarse en cuanto a la moral, en cuanto a las costumbres religiosas, también había desórdenes públicos, bueno, fueron unos años bastante difíciles. Y lo dicho, contribuyó de manera fatal a la derrota de Atenas en la guerra del Peloponeso. Bueno, y esto es lo que sabemos de la primera gran peste de la antigüedad, que estuvo concentrada en la ciudad de Atenas, pero como hemos visto fue bastante mortífera. La siguiente incluyó a gran parte del mundo antiguo, pero no fue tan potente, digamos, con sus víctimas, como lo fue la gran plaga de Atenas.